del Espíritu Santo. Cuando hemos tocado los capítulos 8 y 9 nos estamos enfrentando de alguna manera a algo verdaderamente importante. Para decirlo espiritualmente, algo verdaderamente alto, alto, alto. Son capítulos muy importantes. De los capítulos 8 y 9, mejor dicho, de cómo afrontemos, cómo interpretemos los capítulos 8 y 9, depende muchísimas cosas. Los capítulos 10 y 11 son un complemento a los capítulos 8 y 9, es decir, no ha acabado la séptima trompeta. Lo aviso, lo adelanto más que nada, porque, o mejor dicho, para que cuando se desarrollen los versículos, vayamos explicándolos, no nos olvidemos en ningún momento que seguimos en las trompetas, es decir, seguimos con el anuncio, las trompetas anuncian el día de la expiación. Seguimos en esto. Por lo tanto, capítulos 10 y 11 son el complemento. Forman parte, una unidad con los capítulos 8 y 9. ¿Qué hemos visto en estos capítulos? En estos capítulos hemos visto cómo, como hemos dicho en otras ocasiones, cómo Israel se llena de sangre. ¿Y quién es Israel? Israel es el testimonio. Mejor o peor, pero es el testimonio escogido por el Señor. Y una vez que aquello que era una verdadera excepción en la historia bíblica, que era la Iglesia, una vez que esa cosa ha desaparecido, la excepción como el testimonio, Israel vuelve a tener en sus manos el candelero, es decir, el testimonio eterno, el testimonio continuo. ¿Por qué? Pues porque el testimonio no puede. Podemos observar en Zacarías, en Ezequiel, en otros, en Isaías, que el testimonio siempre debe de continuar. Si no es aquí, debe ser en el trono, con los olivos. De una manera u otra, el testimonio siempre tiene que estar. Y el Señor ha escogido a Israel. Y a excepción del periodo de la Iglesia, Israel vuelve a tener la responsabilidad del testimonio. Eso es lo que debemos entender en los capítulos 8 y 9, pero con la particularidad de que esos capítulos nos han hablado de ese testimonio ensangrentado, esa Israel llena de sangre, llena de inmundicia, hasta tal punto que ya en el capítulo 9 observamos qué es lo que surge de en medio, qué es lo que hace todavía más a Jerusalén una ciudad de sangres, de absoluta inmundicia. El surgimiento del poder religioso, del líder religioso. Si en el capítulo 6 tuvimos con los sellos al líder civil, después hemos obtenido en el capítulo 9 al líder religioso, a la segunda bestia, al falso profeta, al anticristo. Ya lo vamos a ir viendo y desgranando en todos estos capítulos que tenemos por delante también, pero esto es lo que hemos visto también, algo verdaderamente espantoso. Y bueno, al final del capítulo 9 lo que vimos es que, a pesar de todo, a pesar de ese poder civil, a pesar de ese poder religioso, a pesar de que al final de todo incluso existe una invasión oriental, hay una invasión oriental, a pesar de todo, los hombres no se arrepienten de sus hechicerías, de sus hurtos, de sus blasfemias. Es decir, después de todo lo que el Señor muestra, manifiesta, nadie se arrepiente de nada. Da igual las desgracias que el Señor traiga. Nadie toma conciencia. Claro, es que primero deberíamos de preguntarnos dónde está la conciencia y de dónde surge, ¿no? Por eso ellos no pueden tener ninguna conciencia. Bien, al igual que el capítulo 7, que en el capítulo 7 con relación a los sellos, capítulo 7 con relación al capítulo 6 a los sellos, aquí tenemos la misma estructura con relación a las trompetas. Si entre el sexto sello y el séptimo teníamos aquellos que iban a recibir al rey, entre la sexta trompeta y la séptima tenemos ya el mismo rey. Es una estructura muy similar. Todo ha quedado cubierto de sangre, como decíamos, de inmundicia, con la cosecha de alguna manera recogida, con los cabritos separados de las ovejas, el trigo de la cizaña, lo que se esperaba. De manera que el Señor anuncia su inminente venida con ira y con ejecución de sentencia. Y antes de avanzarnos en ello, prestemos atención al último versículo, el versículo 11.
Debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Prestemos atención a este, porque este versículo es donde nos aclara realmente de lo que van a tratar los siguientes capítulos a partir del 12. ¿eh? Este complemento, capítulos 10 y 11, como colofón a los capítulos 8 y 9, a las trompetas, y a partir del 12 veremos otra cosa, un reinicio de la historia de alguna manera. Bueno, pues a partir de ese capítulo 11 es de lo que va a tratar lo que dice este versículo 11 de este capítulo 10. Más que nada, lo digo para que tengamos ya algo en la mente cuando toque. Allí es donde veremos la historia desde la perspectiva del juicio a los gentiles, pero eso cuando toque a partir del capítulo 12. Como decía, rápidamente los sellos nos mostraron la historia de la tribulación desde el enfoque de la bestia romana y sus acciones castigando a Israel. Las trompetas nos dan otra visión de la historia de la tribulación, una ejecución de cosas en Israel, pero, eso sí, desde el enfoque del Israel impío y gobernado por alguien malo. Y lo que hace es dejar convicta a Israel estas trompetas. Dejar convicta a Israel y, evidentemente, por asociación, a todos los demás. Porque van a beber. Todos los demás en el mundo van a beber de la inmundicia, de la enseñanza que surgirá de este Israel, de este testimonio. Es una historia, evidentemente, de absoluta desgracia espiritual, de sangre y de inmundicia. Está claro. Bien. Posteriormente, cuando nos toque ya, veremos más adelante las copas, sellos, trompetas, y posteriormente veremos las copas, cuando llegue el momento. Otro juicio, otra manera de enfocar la tribulación desde otra perspectiva. Las copas nos mostrarán el mal de los hombres desde el enfoque de la ira de Dios, pero en su retribución a Babel, con todo lo que su nombre implica, todo lo que su nombre y sus tentáculos implican y hasta dónde llegan. Las copas ya no se centrarán en Israel, evidentemente, en el testimonio. Bueno, hemos visto 6 trompetas de sangre anunciando el día de la expiación, es decir, pidiendo al pueblo que se aflija o, si no, perecerá. Los israelitas que no lo han hecho y por tanto no forman parte de aquellos del capítulo 7, de aquellas multitudes, perecerán, es decir, no entrarán al reino. Porque no olvidemos que el día de la expiación es para Israel, es exclusivamente para Israel, para el testimonio. La llamada es para todos los judíos, y lo enfatizo, todos los judíos. No es para, diremos, ¿será para algunos gentiles? Sí, será para algunos gentiles, pero no se exige que todos los gentiles se acojan a las trompetas, se acojan al día de la expiación, pero sí se exige que sean todos los judíos. Miqueas 2, 12, 13. Te juntaré todo, oh Jacob, todo, dice todo. Podemos ver también, eso podemos verlo también en Zacarías 10, en Isaías 11, en Isaías 27, en Isaías 49, en Jeremías 31 e incluso en Mateo 24. Si necesitáis, ya doy posteriormente las escrituras y versículos. Pero ahí está centrándose, explicando que se refiere a todos, no unos pocos, todos los israelitas, todos los judíos. Esta misma llamada, como decía, es para los gentiles que quieran unirse, como dice en Apocalipsis 7, las multitudes. Es una llamada para todos los gentiles que quieran unirse, con la diferencia de que las naciones gentiles han de ser regidas con cetro de hierro. Es decir, no se espera de ellas que sean salvas. No se esperan de las naciones gentiles que sean salvas, pero de todo Israel sí. Si no, perecerán. Las naciones gentiles, ¿qué es lo que harán? Hincarán su rodilla delante del Rey de la tierra, sea de buen o de mal grado, o mejor expresado, sea de mal grado o de mal grado. Hincarán su rodilla delante de él. No se espera que sean salvas las naciones. En cambio, el Israel que no se arrepienta perecerá. Entrarán gentiles no salvos en el milenio, no en el reino. En la época del milenio entrarán gentiles no salvos, pero al reino concretamente, un reino bien delimitado, en Israel, en la tierra prometida y que se debe de cumplir,
allí todos los que entren serán salvos. Es decir, los israelitas no salvos perecerán. ¿Por qué? Porque son ellos los depositarios de los pactos, de las profecías. Son los responsables de observar y cumplir ¿el qué? El día de la expiación. Son absolutamente responsables. Bien, Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tres pasajes, aquí, en este versículo, tres pasajes se conectan formando la correspondencia de este versículo. Porque este versículo está haciendo referencia a tres pasajes concretamente. Malaquías 3, 1, 3. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como lejía de lavandero, y se sentará para refinar y purificar la plata. Porque purificará a los hijos de Leví, los refinará como al oro y como a la plata. Este es el ángel, este es el mensajero que se espera, el cual prepara camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo. Apocalipsis 1:7, el primer capítulo de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Zacarías 12, versículos 10 a 14. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, cada uno por sí mismo. Cada uno por sí mismo. Bien, se va a tocar la última trompeta. Y es una muy especial. No es cualquier trompeta, es la del año del jubileo. Es la última trompeta y la que se toca en el año del jubileo. Por cierto, la última vez que se tocará trompeta. Es la que les dice en Levítico 25. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta en toda vuestra tierra. Bien, y como dice también Levítico, en el capítulo 23, y toda persona que no se aflija en este mismo día, ya lo hemos dicho muchas veces, será cortada de su pueblo. Es el lamento que se anunciaba ya en Apocalipsis 1. En el primer capítulo ya se anunciaba lo que iba a ocurrir. ¿Recordáis Apocalipsis 1? Ya lo hemos leído también. Anunciaba este lamento, que debía de ocurrir el día de la expiación, este lamento. Y ahora que hemos llegado a estos capítulos, se anunciaba en Apocalipsis 1, pero ahora que hemos llegado en estos capítulos, debe hacerse realidad, porque el ángel del Señor ya está aquí. Ese es el mensajero. Ese ya está aquí. El ángel del Señor. El día de la expiación ha llegado. Decimos que es el ángel del Señor, es decir, quien lo representa en su acción. Anuncia, manifiesta su venida. No es la venida del Señor. Anuncia o manifiesta su venida. Lo digo porque ciertamente ese ángel viene de una manera muy concreta, como hemos leído, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Cualquiera diría, este es el Señor. Bueno, esos atributos son los atributos que nos manifiestan al Señor, desde luego. Pero fijémonos que es su ángel. El Espíritu de alguna manera nos lo vela. ¿Por qué? Porque quedan unas cosas por cumplir. Ya veremos cuáles son las que quedan por cumplir. Lo veremos en el versículo 11 que hemos hecho énfasis y lo hemos leído. Se debe de profetizar todavía sobre las cosas que deben ocurrir. Las copas. Para que el Señor imponga su reino y dé su retribución, recompensa su retribución, tiene que profetizarse una serie de cosas más. Por eso se dice aquí, se habla de un ángel, el ángel del pacto. Este es el representante del Señor, no el Señor mismo, no es la venida del Señor mismo, pero sí que la anuncia, evidentemente.
Cuando terminemos estos capítulos 10 y 11, al final del capítulo 11 veremos cómo el Señor viene. Pero de momento lo anuncia al principio de este capítulo 10. Es el ángel quien lo anuncia, su mensajero. No olvidemos que estamos ante una historia simbólica. Una historia simbólica dispuesta por el Espíritu, y él lo que hace es intentar enseñarnos algo que acontecerá en el futuro. Y nos lo enseña con este lenguaje, con esta manera de plasmarlo. Es una historia simbólica, nos lo plantea así. Este ángel fuerte, evidentemente, nos recuerda al ángel fuerte de Apocalipsis 5, el versículo 2. El ministerio de aquel fue el de anunciar al que tiene derecho sobre todas las cosas en virtud de la redención. Pero este último, del que acabamos de hablar, de este versículo 1, este capítulo 10, tiene los pies como columnas de fuego. Vamos a ver los atributos de este ángel, del representante del Señor, ciertamente, porque es su ángel, es el representante del Señor, es su ángel. Vamos a ver sus atributos rápidamente. La nube, el arco iris, el rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. La nube es el lugar de la gloria divina, eso sí, en su relación con el pueblo de Israel. ¿Recordáis cómo es su relación con el pueblo de Israel? Acompañándolo y protegiéndolo. Y eso lo vemos en Éxodo 13, 21, 14, 20, en Isaías 4 y en Ezequiel 10, 4. Ahí es como protegía a Israel. Lo acompaña y lo protege, la columna de nube. Más tarde la gloria divina, primero lo acompañaba y lo protegía en estos pasajes que hemos leído, pero más tarde, posteriormente a estos pasajes, la gloria divina tomaría asiento entre las alas de los querubines encima del arca. Eso lo vimos también en Levítico 16, Levítico 16:2, donde dice, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La Shekinah, la presencia divina. Bien, en Ezequiel 10, versículos 4 y versículo 18, la nube, la gloria nube, es lo mismo, la gloria nube, abandona su morada en el templo. Y en Ezequiel 11, capítulo 11, versículos 22-23, se marcha, para posarse primero en el monte de los olivos. Perdón, primero se posa en el templo, etcétera, y acaba posándose en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos será el último lugar en la que lo veremos antes de desaparecer esa nube, esa gloria del Señor. El monte de los olivos. Y aquí, desde el último lugar que se le ve esa gloria antes de desaparecer, aquí es donde volverá a posar sus pies cuando vuelva. Aquí es donde volverá esa gloria. Aquí es donde volverá el Señor. Zacarías 14:4. Aquí posará sus pies, en el monte de los olivos. Vamos a ver también ese otro atributo, el arco iris. Ese otro atributo ya lo vimos, ya lo explicamos, pero lo recordamos. El arco iris nos recuerda el pacto con Noé, con la creación, como dijo en cierto pasaje. Pero bueno, la creación misma de alguna manera debe ser liberada de todo fracaso de aquellos bajo los cuales fue sujetada, en manos del hombre, en manos de Adán. Lo vemos también en Romanos 8, 19, 22. Creo que habíamos leído anteriormente este pasaje. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió. En esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No olvidemos también que el encaje que tienen los gentiles en los planes de Dios es a través del pacto con Noé. Génesis 9 y Hechos 15. A través del pacto con Noé es que tienen encaje los gentiles, es que tenemos encaje los gentiles. Nuestras bendiciones no son a través de Abraham. Nuestras bendiciones, nuestro encaje, los gentiles, a los judíos de la iglesia se les decía que tenían encaje en Abraham. Las promesas, claro, estaban esperando los judíos de la iglesia al establecimiento del reino en su propia época. Los gentiles no. Cuando cambia
de alguna manera esa dispensación y se modifica, y vemos en Pablo cómo queda modificada, de alguna manera, cuando hay el concilio en Jerusalén, en el capítulo 15, se les dice, eso sí, Jacobo no sabía realmente lo que estaba totalmente diciendo, pero por el Espíritu habla, y les da el encaje en Noé, cuando dice, absteneos de sangre, de ahogado, de fornicado, de fornicación, de sangre ahogada. Lo que hace es enlazarlos con el pacto con Noé, evidentemente. Pero bueno, ya lo dijimos en su día y los veo. Porque Abraham, desde luego, es padre de muchos. Eso lo sabemos, pero no padre de todos. Eso también lo sabemos, no es padre de todos. En cambio, Noé sí es padre de todos, de alguna manera. Viene a cumplir este ángel, o mejor dicho, a quien representa este ángel, viene a cumplir de manera perfecta el pacto con Noé, que es el gobierno en manos del hombre y la creación de alguna manera sujetada a él. Viene a acabar también con la idolatría, como en el mismo capítulo 9 de Génesis se habla de ella. Viene a acabar con la idolatría. ¿Por qué? Pues porque la prohibición de comer sangre, de la que también hemos citado hace un momento, en Hechos 15, nos habla de la idolatría. La sangre es para expiación, está conectada con el altar. Hechos 15, 29, Levítico 19, 26, Levítico 17, 10, 11. Y naturalmente lo que viene a hacer es poner fin a la iniquidad, como ya nos dijo el capítulo 9 de Daniel. A eso vendrá, a eso viene aquel a quien representa este ángel, de quien es representante, de quien es el mensajero, el ángel del pacto. Vamos a ver otro atributo, el rostro como el sol. Bien, este rostro como el sol nos habla, al igual que en Apocalipsis 1:16, que ya lo vimos, nos habla de la gloria que emana para ser comunicada a otros. La gloria que emana del Señor. Él es el sol. Como atributo, Él es el sol. Y esos otros, a través de los cuales debe ser comunicada esta gloria, son aquellos que reflejan esta gloria, la gloria de este sol. Porque así es la voluntad del Señor. Que su gloria la reflejen otros. La luna y las estrellas. Unos, la luna, la refleja porque ella no tiene gloria propia. La luna nunca tiene gloria propia, sea la Iglesia, sea Israel, no tiene gloria propia. Refleja la del Señor. En cambio, las estrellas sí. Las estrellas sí que tienen un poco de luz, un poco de gloria, y esta, como dice la Escritura, como dice Pablo, de manera variable. Una en un grado, otra en otra. No todas tienen la misma gloria. A ellas el Señor les ha conferido un poco de luz porque son los que tienen que enseñar justicia a eterna perpetuidad. Esos los encargados de enseñar justicia. Sabemos, hemos visto a estrellas que no simplemente, claro, son responsables de enseñar estas estrellas, pero la luz que se les ha dado la han utilizado para absoluto mal algunas de ellas. Cuando el Señor nos otorga alguna luz y nos convertimos en estrellas y resplandecemos de alguna manera, es para otorgar luz a los demás. La luz del Señor. El Señor confiere un poder, una luz, pues debemos de brillar con esa luz. Si nos ha dado a alguno de nosotros o a cada uno de nosotros ha dado alguna luz, hay que brillar, pero con la luz del Señor. No con algunas estrellas que cayeron a tierra y desde luego fueron auténticamente desastrosas. En el capítulo 8, versículo 10 y en el capítulo 9, versículo 5, 7 o 17, perdón, no recuerdo. Bien, como dijo, la luna debe reflejar la gloria del sol y las estrellas lo que deben dar es la enseñanza buena y perfecta en justicia y en verdad. Al menos deben. El último atributo, sus pies como columnas de fuego. De alguna manera, evidentemente nos hablan de aquel que acompañaba a Israel como columna de nube de día y columna de fuego de noche. Sus pies son columnas de fuego aquí. Fijaos, es importante todo lo que dice la Escritura, cómo lo plantea. No dice sus pies, como otra Escritura. Aquí dice sus pies como columnas de fuego. Está haciendo referencia a la columna de nube y a la columna de fuego. Columna de nube por el día, columna de fuego por la noche, que en Éxodo acompañaba a Israel por el desierto. Los protegía
y a la vez era absolutamente ahuyentador de los enemigos. Y no solo ahuyentador, sino que, bueno, ya veremos que creo que lo citaremos posteriormente, que lo que hacía también era causaba auténtico espanto en los demás y destrucción. O protegía o destruía. Una de las dos cosas. A su pueblo protegía, a los enemigos los destruía. Causaba gran confusión, ¿no? Siempre es así. Los pies de bronce, que ya los vimos como en un horno, los vimos en Apocalipsis 1 también, el versículo 15. Y aquí, como digo, son columnas de fuego encendido. ¿Por qué? Porque son columnas de fuego encendido al contacto con los moradores de la tierra. Porque esos son los pies de los del que debe de posar sus pies aquí en la tierra. Y el contacto, fuego absoluto, fuego encendido. Al contacto con los moradores, como decía. Y además, dos, no una, dos. Y fuego consumidor. Así debe ser. Vemos que una columna se planta en el mar y la otra en la tierra. Por lo tanto, la acción, ¿para quién es? Para el mar, los gentiles, las naciones, y la otra para la tierra. Aquí, al distinguirlos uno de otros, uno es Israel y el otro son los gentiles. Mar y tierra distinguidos en el mismo versículo. El mar son las naciones, los gentiles, la tierra es Israel, el testimonio. Así que una columna es para uno y otra columna es para otro. Fuego, juicio, evidentemente. Y estas dos columnas, como decía hace un momento, inseparables de la nube, columna de fuego, pero son inseparables de la nube, nos hablan de dos aspectos, primeramente en Éxodo 13, 21 y posteriormente en Éxodo 14, 24, 31. Son dos aspectos. Porque son guía y protección para los escogidos, como decía hace un momento, pero también son absoluto trastorno para los desechados. Sean estos gentiles o sean de quien sea, sean de Israel, para los desechados, da igual. Para unos, protección y guía. Fuego. El fuego consumidor es bueno, es magnífico, es maravilloso. Porque el fuego consumidor también a nosotros nos limpia de todo pecado. En nuestro caso, concretamente, cuando hablamos de nosotros, la Iglesia, en el tiempo presente, ya ha ocurrido en Cristo Jesús. Nos ha limpiado de todo pecado. Es que era imposible que nosotros ascendiésemos a aquella cruz, aquel altar. ¿Qué tipo de cordero seríamos nosotros? Absolutamente manchados por todos lados. Fue el cordero sin mancha. Él gustó aquello. Por lo tanto, el fuego consumidor es bueno. Es bueno. Fue bueno entonces y será bueno cuando toque. Pero para los desechados no. Para los desechados, el que no se aflija, perecerá. Se exige que uno se aflija para que el fuego consumidor haga su buen trabajo de purificación, de crisol, de apartamiento, de santidad. Si no, lo que hará será un fuego consumidor que destruirá a todos los que no se aflijan. Desde luego. Son las trompetas, es el día de la expiación. Seguimos en el día de la expiación, ¿eh? Continuamos en este capítulo estando allí. Versículos 2 a 4. Vamos a Apocalipsis 10, versículos 2 a 4. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. Y luego que gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Bien, lo vemos todo ahora mismo. El león lo que hace es rugir reclamando su presa, su heredad. Y lo curioso es que no lo vemos aquí como un cordero, no es como un cordero como inmolado. No es Cristo y Cristo como crucificado, del que nos habla Pablo en una de las cartas a los Corintios. No es Cristo en su estado de postración, de humillación.
ni mucho menos. Nosotros conocemos al Señor y no lo conocemos según la carne. Ya eso ya se vio en las Escrituras. Nosotros no lo conocemos según la carne. Para nosotros es alto, pero nosotros, la humildad, la humillación del Señor la llevamos en nosotros. Porque si no la llevásemos en nosotros, ¿qué sería de nosotros? La llevamos en nosotros y para nosotros eso es vida. Vida en abundante, no solamente porque el Señor nos la confiere por gracia, sino que salta para vida eterna de nosotros. O sea, nos llena y salta así, pero siempre siendo el Señor así, en la cruz. Cristo y Cristo crucificado, siempre. Aquí no es un cordero como inmolado, aquí es un león. Y este lo que hace es reclamar su derecho, vindicación. Y no lo reclama diciendo, hey, que vengo a reclamar el derecho. No, 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 ruge como un león. Cuando el león ruge, los demás se asustan. Perdonadme la expresión, hermanos, se cagan. Porque verdaderamente es así, debe ser así. Todo el mundo debe someterse. Todo el mundo debe, cuando ve el arca, encima de la cual está la Shekinah, la presencia de Dios, todo el mundo debe temer. Siempre debe ser así. Cuando venga el Señor glorificado como un león, no como un cordero, como inmolado, veremos. Y cuando ruja, pues veremos qué es lo que pasa. Pero ya adelantamos que cuando el león ruge, reclama su presa y la reclama en unos términos. Y no es desde la cruz. La reclama su presa en virtud del rollo ya abierto totalmente. Y la reclama en virtud de que se ha consumido o cumplimentado, podríamos decir también, una parte del rollo, una gran parte, una buena parte. Por eso, ahora, ese rollo es llamado librito, es decir, rollito. Concretamente se debe decir rollito. Aquí se traduce librito, pero se debe rollito. Pero bueno, es lo mismo, para nosotros es lo mismo. Donde yo personalmente entiendo que eso es lo que queda del rollo de Apocalipsis 5. Es rollito porque es lo que queda del rollo de Apocalipsis 5, y que lo que ha ocurrido es que ha consumido una buena parte de su contenido, una parte muy importante y una buena. Ahora bien, recordemos que es un libro escrito, se nos dijo que era un libro escrito por dentro y por fuera, y ya hemos visto, o vamos a acabar de ver en estos capítulos 10 y 11, mejor expresado, hemos visto la primera y más importante de las caras del rollo. La más importante, los sellos y las trompetas. Vamos a acabar de verlo con estos dos capítulos. Esa es la primera parte, la primera cara del rollo, muy importante. Y digo la más importante porque tiene que ver con la posesión más preciada del Señor en la tierra. Israel, el reino. No olvidemos, es así. Israel, la posesión más preciada del Señor en la tierra, donde va a imponer el reino. Nos faltará ahora por ver la otra cara, la que tiene que ver con la retribución a las naciones, a Roma, a la bestia, a Babilonia, al anticristo, a todo lo que tiene que ver esto. Bien, al reclamar su derecho, este león que ruge, al reclamar su derecho, el trono de la potencia de la majestad interviene. Son los 7 truenos interviniendo. Los 7 truenos hacen referencia al trono, evidentemente, pero no olvidemos lo que significa los truenos, como dijo Job 33, que los truenos anuncian la indignación del Señor. Job 36, 33. Eso es lo que es la voz de trueno del Señor. En trueno anuncian su indignación. Por lo tanto, continuamos en el periodo de la indignación del Señor. Digo que hacen referencia al trono los 7 truenos. Lo podemos ver, o lo hemos visto ya en Apocalipsis 1:4 y también en el capítulo 4, versículo 5. Es la voz del Espíritu de Dios emitida desde el trono todopoderoso. Es el trono todopoderoso donde surgen todas las cosas. Y lo que hace es intervenir para certificar su toma de posesión, la toma de posesión. Y no olvidemos que los truenos manifiestan, como hemos dicho, la indignación de Dios, del Señor, del león. Eso es lo que manifiestan. La expresión 7, el número 7, unida a truenos, únicamente se encuentra en este pasaje. Aquí es el único sitio. Por lo que indica la consumación, la completitud. 7, la completitud de los truenos. 7, la completitud de la indignación. ¿Por qué? Porque llegará a su fin. Aquí va a llegar a su fin. Lo vamos a ver ya.
cuando terminen estos capítulos. Pero, ¿qué ocurre? Interviene para certificar la toma de posesión, pero lo que ocurre es que esa certificación debe esperar. ¿Por qué? Pues porque al espíritu aún le quedan por desvelar los detalles y profecías relacionados con Babel. Todavía quedan esos detalles por, 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 por desvelar. Es por eso, porque se le dice a Juan, sella lo que han dicho los 7 truenos. Bien, ahora, con respecto a todo esto, ahora es usado el diminutivo para referirse al rollo, como decíamos, y es un librito de profecías, evidentemente, que aún deberán de ejecutarse, pero digo que sigue siendo el mismo libro, el mismo rollo de antes. Por ello, los 7 truenos, es decir, en este caso la certificación divina sobre la toma de posesión de todas las cosas, debe de quedar velada de momento, por el momento. Una toma de posesión presidida por los 7 truenos, por la consumación de la indignación del Señor. Por eso, que debe de quedar de momento velada, ese es el motivo también por el cual hemos visto a un ángel en el primer versículo. Hemos visto a un ángel y no al mismo Señor viniendo. Y de ahí que aún no se haya tocado ¿el qué? La 7ª trompeta. Todavía está por tocar. Que la indignación que estamos viendo en estos capítulos es sobre Israel, desde luego. Y por eso siempre va en primer lugar. Siempre ocurrirá así. Primera carta de Pedro, capítulo 4, ya hemos visto en otros momentos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero claro, una vez consumada esa indignación sobre Israel, aún quedará indignación por cumplirse. Una indignación que será contra esa Babel representante de todos los otros, representante de todos los demás. Eso es lo que queda del libro. Ahora ya librito. Lo que queda del libro del rollo, ahora ya llamado rollito o librito, queda por ejecutarse. Y como dice, continúa diciendo el mismo versículo, la primera carta de Pedro, y si primero comienza por nosotros, el juicio de la casa de, comienza por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? La primera parte de ese versículo es que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, Israel, pero también continuará por los demás, como sigue diciendo su versículo, ¿no? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Así será. Bien, versículos 5 a 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, también el misterio de Dios se habrá consumado, como él anunció a sus siervos por los profetas. Vale, ya no habrá más tiempo. El día de la expiación se consuma en medio de las penurias de la tribulación y deja al pueblo limpio de sus inmundicias. Ese es el objetivo del día de la expiación. Y esas inmundicias son las que se han descrito en los capítulos 8 y 9, ampliamente expuestas y descritas. Lo dejará limpio de esas inmundicias y listo para entrar al reino, conforme ya lo observamos y vimos, aquellos todos preparados en el capítulo 7. Las multitudes. Los detalles finales de que quedarán preparados los veremos a lo largo del capítulo 11, que tocaremos en esta unidad. Bien, con respecto a la consumación del misterio de Dios, dice que será consumado el misterio de Dios, se consumará. Lo plantea así como un misterio. El misterio del reino de Dios ya fue anunciado antiguamente. Fue anunciado. Falta que se consume para ellos, algo que no entienden desde luego. Pero ya fue anunciado. Eso sí, fue anunciado su forma de misterio. Lo vimos en el capítulo 13 de Mateo. Porque para los que están cerca, no hay misterio oculto. Para los que están cerca no hay misterio oculto. ¿Hay algún misterio para nosotros? No hay misterio oculto. Bueno, y si queda algún misterio no es porque el Señor no lo haya querido revelar, sino a causa de nosotros mismos, de nuestra falta, de nuestra debilidad, nada más. Pero los misterios para los que están cerca de Él, no hay misterio oculto, realmente.
Pero para los que se han alejado, Israel, aunque reciban el candelero, para los que se han alejado sí queda misterio. Israel continúa ciego y el mundo, en fin, el mundo más aún. No hay letra ni profecía que sean capaces de descifrar. Israel entiende un reino puramente terrenal. Claro, es lo que esperan, lo que les fue profetizado y lo que esperarán. Entienden un reino puramente terrenal. Así debe ser. Nosotros somos otra cosa. Lo que se nos ha ofrecido a nosotros es otra cosa muy diferente. Ellos esperan esto, un reino puramente terrenal, con un rey nacido de mujer, que tiene todo de león y nada de cordero. Así lo esperan ellos. Por eso rechazaron al Mesías en su primera venida. Y también esperan a un Dios distante con el cual se comunicará, ese pueblo se comunicará con él mediante los sacrificios de la ley antigua. Esperan una resurrección general de justos e injustos con su debida separación en juicio final para un reino eterno. Y esperan unos gentiles sujetos a Israel quienes para recibir las bendiciones del pueblo de Dios deberán judaizar. Vale. ¿Están en lo cierto? Solo en parte. Ellos tenían estas promesas y así podían haber continuado creyendo. La lástima es que no atendieron a las demandas, o mejor dicho, a lo expuesto por el Espíritu, por la venida del Señor y posteriormente por los apóstoles, muy especialmente, mucho más especialmente por el apóstol Pablo, no atendieron a todo eso. Por lo tanto, si no lo atendieron entonces, ¿qué van a tener estos al principio de la tribulación? No se podemos esperar que los dones de Dios se manifiesten como cuando un mago saca una paloma de la chistera o un conejo de la chistera. A veces lo esperamos. Mira, el Señor me da un don de maestro, de profecía, y ya soy el rey. No, nunca ha sido así. El Señor me da un don de evangelista y soy la leche evangelizando. No, vamos a ver. El Señor tiene que trabajar primero en nosotros para después poder trabajar a través de nosotros. No, no es Simón el mago. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Preferimos a Pedro o a Simón el mago? O sea, ¿queremos al Señor o a un prestidigitador como será cuando venga también el falso profeta, el anticristo? ¿A quién qué? ¿A quién queremos? El Señor debe trabajar. Por eso digo que el misterio deberá ser consumado, pero para nosotros, los que estamos cerca, no hay misterio. Nosotros lo conocemos perfectamente, ese misterio. No hay misterio. Lo que espera Israel es otra cosa, lo que debería haber sido, pero bueno, veamos lo que la Escritura dice al respecto. Mateo 4, versículos 11 y 12. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que sigan mirando, vean, pero no perciban, y por mucho que sigan escuchando, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Y habrá quien diga, bueno, pero a los que ha sido comunicado del reino de Dios, es a Israel. O sea, será la misma expresión que hagan aquellos que digan, pero Señor, ¿cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te visitamos? Pero si nosotros somos los receptores de las promesas. Bueno, pues nos ceñimos a lo dicho. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Para nosotros los cristianos, hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, no hay parábola que se oculte o que oculte el conocimiento de la mente de Cristo para nosotros. Somos nosotros más bien los que entorpecemos al Espíritu y contristamos y así no entendemos. Pero para nosotros no hay misterio oculto. La mente de Cristo ha sido otorgada para nosotros. Primera a los Corintios 2:16. Y ese mismo es el lugar destinado a los ancianos de la Iglesia. El lugar más cercano al Señor y a su conocimiento. Lo hemos visto en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7 y también lo vimos en Zacarías 6, versículo 13. Los ancianos, el sacerdocio, lo que está más cercano al Señor, lo que va a estar más cercano al Señor. Hoy ya gozamos de esa cercanía. En herencia, sí, pero tenemos la comunión también. Se nos ha concedido la mente de Cristo. Realmente, nosotros en nuestro día
A pesar de que tenemos todas las cosas en herencia, en nuestra vida tenemos muchísimo otorgado del Señor. Porque juntamente con la gracia, lo que se nos ha concedido es algo altísimo, tan alto, tan alto, tan alto, que supera a los seres vivientes en altitud. Y eso ya hemos comenzado a poseerlo. Ya hemos comenzado a poseerlo. Bien, en cambio, para los que no han gustado la gracia del Señor, para los que no quieren un cordero como inmolado, que quieren un león, que no quieren un Mesías viniendo montado en un burrito, que quieren más bien un Saúl montado en un caballo blanco, un tío guapo, un tío fuerte, un tío duro. Eso es lo que quería Israel, a Saúl, ¿no? En vez de a otro. Eso es lo que se escogieron. Para los que no han gustado de esa gracia del Señor, que no quieren ese cordero como inmolado, lo único que hay, lo único que puede haber es lo que hay siempre. Ceguera y endurecimiento faraónico. Quiero decir de faraónico refiriéndome al endurecimiento que tuvo Faraón, que por mucho que caían las plagas, que por mucho que habían las desgracias de Dios, no era capaz de ver. Estaba absolutamente endurecido. Y esa ceguera, ese endurecimiento, tendrá su final en la venida del Señor, cuando el misterio de Dios se habrá consumado. Cuando a su vez haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hayan terminado su tiempo y su cometido, esos gentiles. Eso lo vimos en Romanos 11:25. Digo que para nosotros no hay parábola que nos oculte sus misterios. ¿Por qué, pues, en la cristiandad son tan difíciles de discernir los misterios de la Escritura? Si para nosotros no hay parábola que nos oculte sus misterios. ¿Por qué es tan difícil en la cristiandad discernir los misterios? ¿Por qué se sigue leyendo la Escritura pero no se percibe? ¿Y por qué se sigue escuchando pero no se entienden? Estoy hablando de nosotros, aquellos para los que no hay misterio oculto. Es decir, estoy de alguna manera aplicándonos a nosotros, a los que se les ha dicho que esto no se aplica para nosotros, estas cosas, la estoy aplicando. No la aplico, digo lo que veo, lo que observo, ¿no? O sea, lo que observamos, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Bien, en Marcos 4 no había iglesia. De alguna manera podríamos llamarlo protoiglesia, lo que había allí, lo que el Señor quería establecer, aunque no se conocía, no se sabía. De alguna manera era un estado embrionario en el que las concepciones de la obra del Señor, de sus misterios, eran aún demasiado judaizantes, ligadas a la ley, no al espíritu. Para entendernos, digamos que su mente se quedaba corta de entendederas. Es entonces que les dice, en el versículo 13 de Marcos 4, les dice, ¿no entendéis esta parábola? Y les continúa diciendo algo así como, pues estáis apañados, hijos. ¿Esta parábola no entendéis? Pues estáis apañados. Si esta no la entendéis, estáis apañados. Realmente lo que le dice es, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Es un reproche. ¿Sois incapaces de entender esto que os estoy diciendo? Una cosa muy simple, muy básica que les explicaba. Pues entonces, ¿cómo vais a entender todas las demás? Si lo básico ya no lo entendéis. Mucho trabajo quedaba por hacer en ellos espiritualmente. Para nosotros, en el tiempo presente, cuando la Iglesia debiera conocer y enseñar los misterios del Señor, no solo conocer, sino también enseñarlos, tenemos que ésta se ha pasado de entendederas. Si antes eran cortos de entendederas, ahora se han pasado de entendederas. De alguna manera, mejor dicho, nos hemos pasado, la Iglesia se ha pasado de entendederas. Se cree rica en conocimiento y es jactanciosa. Eso lo vimos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, la Odisea. Se cree rica en conocimiento y es jactanciosa. Y siguen resonando en nuestros oídos las mismas palabras. ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Parece mentira que en Marcos 4 se dijera, cuando la Iglesia todavía estaba en estado embrionario, que ni sabían siquiera lo que iba a ser eso, se decían estas palabras, para nosotros siguen presentes. Cuando se nos ha dicho que tenemos la mente de Cristo. Cuando para nosotros no hay misterio oculto. Pues bueno, bien. La carne, la liviana, la legalista, la que menosprecia y la que se jacta, las dos. La que menosprecia y la que se jacta, las dos. Las dos participan de la imbecilidad espiritual de la Odisea, desgraciadamente.
Todos tenemos algún tipo de participación en ello, está claro, pero es la Odisea la iglesia de nuestros tiempos. Por eso algún tipo de participación desgraciadamente tenemos en ello, somos hijos de nuestro tiempo. Y esto no es una justificación, el hecho de que al estar la Odisea pues participamos desgraciadamente. No, no es una justificación. Tendríamos que pensar como Daniel, es más bien una confesión. Es una confesión, no una justificación, una confesión. Como la de Daniel en el capítulo 9. La recordaremos perfectamente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La tenemos. Pues si tenemos la mente de Cristo, solo es cuestión de tomar posesión de ella. O mejor expresado, vamos a expresarlo mejor. Dejar que ella tome posesión de nosotros. Es lo que debemos de permitir. No debemos hacer ninguna operación especial. Dejar que ella tome posesión de nosotros. Tomar posesión nosotros de las promesas, de sus palabras, hacerlas nuestras, o que ellas tomen posesión de nosotros, da igual. Ahí está, para tomar posesión, está totalmente abierto. Bien, de alguna manera, eso es así. Pero bueno, decíamos que nosotros conocemos o deberíamos conocer lo que debe acontecer, lo que ha de acontecer. Por lo cual, no es que los 7 espíritus oculten un misterio, sino más bien que no es el momento de certificar la toma de posesión. Falta aún que se consume el misterio, es decir, falta que se dicten unas profecías, y estas son con respecto a las naciones. Y al final, cuando todo esto acabe, al final, todo quedará consumado. ¿Cómo? Con la venida del Señor. Allí se queda todo consumado, todo cumplido. Ahí lo cumple todo. Se habrá cumplido todo. Ya veremos los próximos días en los estudios, estos capítulos 10 y 11. Hemos comenzado por el 10, pero acabaremos por el 11. Cuando estemos acabando el 11 iremos descubriendo más cosas, cómo ahí se van consumando ya todo este misterio, estas cosas. De momento, los truenos deben de quedar sellados. ¿Por qué? Pues porque todavía faltan unas profecías que aplicarse, que cumplir. Todavía faltan las copas. Iremos viendo. El próximo día continuaremos por los siguientes versículos.